el capítulo 5 de San Mateo, verso 14 al 16. Podemos recordar el momento en que Dios hizo los cielos, la tierra. Podemos nosotros leer en el libro de Génesis, donde habla de que al principio dice que estaba todo, digamos, desolado, quizás había solo agua y la tierra quizás se veía menos porque el agua cubría la tierra, pero Dios en su infinita misericordia decidió separar las aguas de la tierra y decidió también separar el día de la noche, y fue donde Dios creó la luz y creó la noche y creó el día. El día es cuando nosotros estamos en luz y la noche es cuando viene la oscuridad, pero nosotros creo de que fuimos también creados para permanecer en luz. Y pues yo cuando leía estos versos, solamente pensaba en cómo ha sido de bueno Dios con nosotros, que sin merecerlo nos eligió a nosotros para que nosotros fuéramos luz en medio de las tinieblas. Dios nos eligió a nosotros, pudiendo elegir a otras personas, pudiendo elegir gente preparada, pudiendo elegir gente que estudió, pudiendo elegir gente que sacó sus títulos, gente que estudió en la universidad, pero nosotros podemos darle gracias a Dios de que Él nos eligió a nosotros siendo pecadores y quizás no teniendo nada de estudio. Dios nos eligió y esa es una gran bendición porque entre tanta gente, entre tantas millones y millones de gente que hay, como Dios vino a fijarse en nosotros para que nosotros fuéramos esa luz que vamos a guiar a este mundo a cosas buenas. ¿Cómo pudimos ser nosotros elegidos para que nosotros fuéramos los que guiáramos a este mundo que perece en delitos y pecados? ¿Cómo Dios tuvo misericordia para que elegirnos a nosotros, que éramos unos grandes pecadores? Digo éramos porque creo de que cuando llegamos nosotros a los pies de Cristo, empezamos a cambiar, empezamos a ser diferentes. No que no pequemos, porque siempre nosotros vamos a pecar en nuestro diario vivir, porque eso es normal en el hombre. Pero ahí nosotros tenemos la ventaja diferente de los demás, que nosotros, si cometemos un pecado, nosotros sabemos que tenemos un abogado delante de nosotros al cual podemos acudir y pedirle perdón y sabemos de que Él nos va a perdonar, que aunque eso no nos da derecho para que nosotros pequemos deliberadamente y lo hagamos cuando nosotros queramos pecar y luego vengamos y pidamos perdón a Dios, sino que aquí tenemos nosotros esta bendita palabra que Dios nos ha dejado para que nosotros a través de ella nos guiemos y así pues nosotros vayamos dejando todo aquello que nos hace daño a nuestra vida espiritual. Por eso les decía que una de las metas que tenemos que ponernos en este año es una meta espiritual donde nosotros podamos vivir más de acorde a la voluntad de Dios y no pensar en que vamos a vivir quizás con mucho dinero, que vamos a vivir muy bendecidos de otra forma, sino que la mayor bendición que cada uno de nosotros tenemos que buscar es que nosotros cada día alumbremos más y que nuestra luz sea más grande cada día delante de las personas. Eso es lo que cada cristiano tiene que anhelar. Y cuando veía esto, pensaba también yo, cuando el hombre fue puesto en esta tierra y quizás cuando empezaron a construir los primeros barcos y los primeros barcos tenían que ir a mar abierto, los primeros barcos tenían que ir a alta mar y me imagino yo de que quizás solo llevaban su brújula y con la brújula se dirigían ellos hacia dónde iban a llegar. Era necesario que hubiera una luz para que esos barcos vieran a dónde iban a ir a desembarcar. Entonces yo pensaba en cuando el hombre construyó los faros y esos faros alumbraban lejos al alta mar y los marinos, aquellos que andaban en esos barcos, podían ver esa luz desde lejos y dirigirse a través de esa luz, dirigirse a Puerto Seguro. Entonces, nosotros hemos sido elegidos para que el ser humano, para aquellos que están en delitos y pecados, perdidos en ese mar de pecados, aquellos que están perdidos
en ese mar de turbulencias, puedan dirigirse y llegar a ese puerto seguro donde nosotros ya llegamos por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, comparaba yo la vida espiritual con esos faros y que nosotros fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas y que cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos convertimos en esa luz en donde todas las personas, en donde toda la gente tiene su vista puesta en cada uno de nosotros y nosotros debemos alumbrar de la mejor manera para que las personas no se pierdan, que no se extravíen, porque si nuestra luz está débil, ellos pueden equivocarse, confundirse y ir a parar a otro lado. Entonces nuestra luz tiene que estar siempre bien cargada, nuestra luz tiene que estar siempre resplandeciente para que aquellos que van buscando una salida a ese mar de problemas, a ese mar de pecados, puedan llegar a donde nosotros hemos llegado por la pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, pensaba en eso y pensaba en si de verdad cada uno de nosotros estamos alumbrando como tenemos que alumbrar a este mundo, o si no lo estamos haciendo. Porque acordémonos de que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando venimos y reconocemos nuestros pecados, toda la gente pone la mirada en nosotros, en cómo actuamos, qué hacemos, qué hablamos. Nos ven en nuestro trabajo, nos ven en nuestro hogar, nos ven donde caminamos, nos ven en todo lugar. Y, y la palabra dice que nada tiene que ver la luz y las tinieblas. Pero a veces nosotros venimos a los pies de Jesús y seguimos caminando en tinieblas. Seguimos caminando igual que como camina el mundo. Seguimos caminando igual como camina el mundo, haciendo lo mismo que el mundo hace. La única diferencia que a veces cada uno de nosotros tiene, que asistimos a la iglesia, aunque algunos casi no vamos, que asistimos a la iglesia y que quizás a veces andamos con la Biblia debajo de nuestro brazo. Quizás esa es la única diferencia que pueden ver en nosotros, pero en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, no ven diferencia. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia donde quiera que vayamos, porque nosotros fuimos escogidos por Dios para que nosotros fuéramos portadores de esa palabra, para que nosotros fuéramos portadores de esa luz que va a ir alumbrando a este mundo, porque para todos nosotros es conocido que este mundo va directo a un despeñadero. Para todos nosotros es conocido que este mundo, así como va directamente al lago de fuego, pero nosotros fuimos elegidos, nosotros somos el remanente que Dios eligió para que podamos guiar a las personas que se pierden. Es lamentable cuando nosotros venimos a Jesús y seguimos siendo los mismos de antes. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero muchas veces seguimos con las cosas viejas y, como les digo, aquí nadie se salva quizás, porque todos a veces cometemos errores que pueden llevar a que los demás no quieran seguirnos. A veces todos cometemos errores que las demás personas digan, bueno, yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como es él, yo no voy. Entonces, yo he oído muchas personas que así lo dicen, incluso quizás por mi mente pasó algo así de decir eso, pero la verdad es que cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que somos, pero aquellos que fuimos elegidos por Dios para que alumbremos, que fuimos puestos sobre esa mesa, sobre ese candelero para que alumbremos, esos somos los que vamos a dar más cuentas a Él y los que vamos a sufrir las verdaderas consecuencias de nuestros actos. Porque el que no se ha acercado a Dios, él ya prácticamente el que no quiere de Dios, ya sabe para dónde va, ya sabe que no tiene esperanza si no recibe a Jesucristo.
y nosotros hemos recibido a Cristo y queremos llegar allá a la patria celestial. Pero para llegar a la patria celestial, no vamos a llegar solo por el hecho de haber dicho un día, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, porque decir eso es fácil para cada uno de nosotros. Cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir yo voy al cielo, como dice la alabanza de Marino, pero difícil es para cada uno de nosotros alumbrar, difícil es para cada uno de nosotros tener esa llama encendida. Si nosotros nos descuidamos, esa llama se puede ir apagando y apagando hasta que al final ya no alumbre nada. ¿Y qué será de nosotros? Por eso nosotros tenemos que estar siempre al lado de la verdadera luz. Nosotros, para no dejar de brillar, nosotros tenemos que estar siempre al lado, tomados de la mano de aquel que nos hace brillar. Porque nosotros no brillamos por nuestros propios medios, nosotros no brillamos porque usted es inteligente, usted no brilla porque es estudiado, usted no brilla porque es sabio, usted brilla porque tiene a Jesús en su corazón. Y Jesús, que es la luz verdadera, es el que hace que nosotros brillemos. Yo también comparaba y ponía, comparaba el sol y la luna y ponía, decía, el sol, yo lo comparaba así, quizás no debo hacer esta comparación, pero la hago solo para mostrarle y poner como un ejemplo de que la luna no alumbra no tiene luz para alumbrar. La luna alumbra con la luz que el sol le da. Entonces nosotros somos como la luna. Nosotros alumbramos con la luz que Jesús nos da. Si Jesús no nos da esa luz, no podemos alumbrar por más que queramos. Y para que Jesús nos dé esa luz, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscarle todos los días de nuestra vida sin cesar. Quizás si no podemos ir a la iglesia, quizás si nosotros lo podemos encontrar a Jesús en nuestra habitación, nosotros lo podemos encontrar a Jesús donde quiera que vayamos. Solamente está que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de esa luz cada día. Pero si nosotros nos dejamos ahí y solo un día confesamos a Jesús como nuestro Salvador, pero nunca quizás agarramos una Biblia porque dice la palabra que esta palabra es lumbrera a nuestros pies. Dice que esta es la luz. La palabra de Dios es la luz que nos va a guiar en nuestro caminar diario. Yo veía pues y decía qué privilegio más grande el que nosotros tenemos. Qué privilegio que Dios nos ha dado, porque dentro de millones de personas nos eligió a nosotros para que nosotros fuéramos luz. No somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, somos los hijos de luz. Y qué privilegio ese que nosotros seamos llamados los hijos de luz. Qué privilegio más grande que Dios nos ha dado al habernos hecho los hijos de luz, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que tratar en nuestra vida de ser diferentes completamente y no ser como todos, sino que ser diferente en todo, en todo. Porque a veces quizás nosotros llegamos a los caminos de Dios y empezamos quizás como ayudarle a la gente a hacer cosas. Aquellos que tienen dinero y pueden ayudarle a la gente empiezan como a ayudarles, pensando que con eso van a agradar a Dios, pensando que haciendo obras van a agradar a Dios, pero no pueden agradarle a Dios si las obras no van acompañadas con la fe y con el amor a Dios primero. Nuestras obras van a ser vanas delante de Dios si nosotros no lo hacemos con el amor que tenemos que tener, el amor verdadero de Dios. Así es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer a Jesús como nuestra luz, reconocer a Jesús como nuestro guía, reconocer a Jesús que Él es el que nos hace brillar para que nuestras obras sean vistas con buenos ojos delante de Dios. Entonces nosotros no tengamos miedo a nada, quizás
llega un momento en que quizás a lo único que yo pienso que todos le tenemos un poquito de miedo es a la muerte, pero también tenemos que tratar de vencer eso, porque sabemos de que vamos a un lugar donde no hay más llanto ni dolor. Yo, cuando pasé esa enfermedad del COVID, yo hablaba con Jan y le decía, Jan, yo no sé por qué uno es así, porque uno predica de Dios, uno predica de que va a un lugar celestial, a un lugar donde uno va a andar en calles de oro, donde va a andar en mar de cristal, donde uno no va a tener enfermedades, no va a tener llanto, no va a tener dolor. ¿Y por qué nosotros tenemos miedo? Pues si predicamos eso, ¿por qué tenemos miedo a morir? Pero cuando pensaba en eso, también pensaba si la verdad Jesús tuvo miedo también a morir. Y pueden verlo cuando Jesús oraba y decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo pienso que como humanos todos sentimos ese temor, pero tenemos que tratar de vencerlo. También eso. Yo sé de que a veces es difícil, pero Dios tiene un día para cada persona destinado para llevarnos a su patria celestial, pero pensamos ese miedo también, pensamos ese miedo. Pensemos nosotros que siempre vamos a estar aquí hasta que Jesús venga, como decía Pablo, los que ya hemos quedado vivos seremos transformados. Pensemos en eso, y si Dios nos lleva antes, pues bendito sea Él. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre tratemos de ser luz. Mientras estemos en esta tierra, siempre tratemos de alumbrar a aquellas personas que tropiezan a cada momento, porque hay personas que en cada paso que dan tropiezan. Y nosotros, ¿qué hacemos por ellos? Nosotros vayamos y alumbremos a esas personas. No permitamos de que ellos sigan en tinieblas, porque si nosotros hemos sido llamados a hacer luz, no podemos hacer que las personas permanezcan en tinieblas por causa de nosotros, por nuestro comportamiento en nuestro trabajo, por nuestro comportamiento en nuestro hogar, por nuestro comportamiento donde quiera que vayamos. No podemos hacer que la gente tropiece. Yo meditaba y pensaba, lastimosamente en esta época, una época bien peligrosa en la que nos ha tocado vivir, donde muchos quizás artistas cristianos que antes dejaron una huella inmemorable en nuestras mentes, y veía videos y me daba sentimiento porque de ver tantos artistas cristianos que en su momento compusieron canciones inspiradas por el Espíritu Santo que nos hacían derramar lágrimas. Ver tanto cristiano que componía canciones que usted nomás llegaba, se hincaba, se arrodillaba y empezaba a rodar sus lágrimas porque las canciones eran inspiradas por el Espíritu Santo. Y me daba lástima ver que esos hombres que en ese tiempo compusieron canciones que nos hacían llorar y que de un solo entraba ese espíritu en nosotros, ahora los vemos que se juntan con el mundo y hacen cosas con el mundo, que eso viene a deteriorar a la vida cristiana y viene como a poner como en mal dicho el evangelio. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Estos tiempos finales son tan difíciles y es normal que eso va a pasar, porque la Biblia habla de que en los tiempos finales la apostasía se iba a multiplicar y eso está pasando. Pero nosotros no nos dejemos llevar por eso. Nosotros pongamos nuestra mirada únicamente en aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Nosotros pongamos únicamente nuestra mirada en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. ¿Y qué importa lo que los demás digan? Que no nos importe lo que los demás digan, lo que los demás hagan. Sí podemos nosotros, si tenemos la oportunidad de ver a un cristiano que está yéndose por un mal camino,
La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros. Sí, podemos hacerlo y no tratar de seguir lo que Él hace. No nos dejemos que eso nos desvíe. Lo que otro cristiano hace, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no nos quite la mirada a nosotros de aquel que nos llamó a las tinieblas a luz. Sigamos nosotros con esa mirada en Él, que al final nosotros vamos a llegar a esa meta a la cual nos hemos dispuesto a llegar. Acuérdense y sepan que los días son cortos, que los años van pasando tan rápido. El tiempo va pasando tan rápido que ya estamos a mediados del primer mes y acabamos de estar en diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra redención está muy próxima, que nuestra meta final está cada día más próxima. Eso quiere decir que la meta por la cual nosotros vamos, la tenemos a la vista y tenemos que llegar hasta ahí. Pero vamos a llegar si nosotros buscamos esa luz que es a través de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Solamente eso quería, como hacerles un llamado a ustedes y a mí mismo, que nosotros tratemos de ser siempre luz en medio de las tinieblas, para guiar esos barcos, para guiar esos marinos que van ahí tropezando, que van ahí perdiéndose y pueden hundirse ahí en ese mar de tempestades. Nosotros siempre alumbremos como esos faros para que todo aquel que quiere llegar a un puerto seguro llegue a través de usted y a través de mí. Entonces, ese es el llamado que yo quería hacerles en esta noche, que siempre tratemos de alumbrar con la luz de Jesús. Amén.